Voy a tratar de enseñar, no voy a tratar, voy a enseñar, amén, del versículo 21 hasta el versículo, pues ahí a ver hasta dónde me detengo. Amén. Capítulo 1. 3, capítulo 3, hermano, disculpe, Gálatas 3, verso 21 en adelante. Amén. Gloria a Dios. Diga algún amén cuando siga ahí, hermano. Amén. Vamos a deleitarnos en la palabra de Dios. Amén. Mi alma tiene hambre, tiene sed de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Verso 21 dice: en el nombre de Jesús. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Verso 24: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Qué tremenda es la palabra de Dios, hermano. Me encantan estos versículos, ¿verdad? Pablo, hermanos, explica cuál era el rol que desempeñaba la ley, ¿verdad? Y que la ley, hermanos, era un tutor que nos llevaba hasta la venida de la fe. Recuerde que durante la dispensación de la ley, la fe no existía. No se requería creer para el perdón de pecados. Tenía que haber un sacrificio literal de un animal para que los pecados fueran cubiertos. Entonces no era requerido tener fe para perdón de pecados. Más adelante Pablo nos indica, hermanos, cuál fue el paso, amén, donde la fe nos llevó, o donde la fe más bien nos trajo. Amén. Verso 25 y 26 dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios. ¿Cómo? Por la fe en Cristo Jesús. Y ya son buenas noticias, hermano. Buenas noticias reveladoras para la iglesia de hoy día. Amén. La Biblia dice en Efesios que Dios, hermano, fue el que dio el don o el regalo de la fe a los seres humanos. Y esto marca una tremenda diferencia en la creación de Dios, amén, entre los seres humanos y cualquier otra cosa creada. Dios dotó al hombre con la capacidad de tener fe, con la capacidad de creer. Todo el mundo cree, hermanos. Aunque los que no conocen a Dios, su fe está puesta en cosas materiales. Su fe está puesta en lo creado, pero tienen fe, tienen el poder de creer. Antes que yo me convirtiera en Jesucristo, era católico de hueso colorado, amén, y era un hombre de fe, hermanos. Pero estaba dirigida a la persona equivocada, estaba dirigida al lugar equivocado, pero creía yo. ¿Cuántos se acuerdan que usted creía? Yo le creía a una cruz de madera de 3 metros, de algunos 9 pies de alta, grandísima. Yo tenía fe en esa cruz de madera. Y era tanta mi fe que iba de rodillas por cuadras en México, hermanos, a pagar alguna manda, alguna promesa que yo había hecho. Eso es fe, porque Dios puso fe o la capacidad de creer en el ser humano. Amén. Pero cuando alguien nos trajo a la palabra de Dios,
entonces nuestra fe toma un curso correcto, el curso perfecto. Amén. Entonces, todo el mundo fue dotado de la fe. De otra forma no seríamos, amén, la creación perfecta de Dios. Los animales no tienen fe, hermanos. La luna, el sol no poseen esta característica que es única del ser humano, solamente el hombre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cuando el eunuco iba en su carruaje de regreso a su lugar, hermanos, de repente se encontró con Felipe, y el eunuco iba leyendo el libro de Isaías, y él no comprendía lo que leía. Y cuando se encontró con Felipe, le dijo Felipe al eunuco: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Perdón, no fue el eunuco, fue el carcelero Filipos. Lo único que tenía que hacer el carcelero era creer. Lógicamente, el creer, hermanos, conlleva la obediencia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿La obediencia qué? La obediencia en el arrepentimiento, en el bautismo en el nombre de Jesús para perdón de pecados, y la llenura del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas y vivir una vida santa, consagrada, dedicada a Dios. No es solamente creer con el intelecto, porque todo el mundo cree. Recuerde la capacidad que Dios dio al ser humano, creer, ¿verdad? Pero el creer solamente no nos hace salvos. Así que no confundamos cuando Felipe le dijo, cuando le dijeron al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Porque allá afuera hay gente que dice solamente cree con el intelecto. Levanta la mano para ser salvo, y la gente levanta la mano y dice: 3,000 almas fueron salvas con solamente creer. Yo creo en Jesús. Bueno, crees, falta el siguiente paso: obediencia. Amén. Ya sabemos, Hechos 2:38, etcétera, etcétera. Y no fue Felipe, perdón, fue el carcelero de Filipo, fue por el apóstol Pablo. Entonces, amén, llegamos a ser hijos según el versículo 26 del capítulo 3, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos han creído? ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. No es que a ver si somos. Me gustaba yo cuando evangelizaban los testigos de Jehová, me encontraba por ellos evangelizando y comenzamos a hablar de la palabra de Dios. Me gustaba decirles a ellos: eres salvo, porque ahí patinaban y decían: nadie sabe que somos salvos. Yo les decía: no, estás equivocado. Amén. El que se ha entregado a Jesucristo y ha obedecido Hechos 2:38, escúcheme bien, hermano, es salvo. Usted ha llegado a ser un hijo y una hija de Dios genuinamente. Así que los recién convertidos no estén preguntándose: no sé si soy salvo, soy salva, no sé qué va. No, usted es salvo. Usted es hijo e hija de Dios. No tengan duda de su salvación, hermanos. Capítulo 4 de Gálatas. ¿Están ahí todavía en Gálatas? Leamos algo importante aquí. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, sino que está bajo tutela, que el niño en nada difiere del esclavo. Es importante esto, aquí hay una tremenda revelación. Amén. No es nueva, está aquí en la Biblia. Una vez más, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada es diferente del esclavo, aunque es señor de todo. Note la aplicación para aquellos que están aprendiendo a preparar un sermón o a enseñar y tienen el deseo de enseñar. Note cómo el apóstol Pablo hace la aplicación aquí, hermanos. Amén, de lo natural a lo espiritual. Está hablando el apóstol Pablo, hermano, ya que en la cultura romana, la costumbre era, hermanos, que el niño, amén, no podía ser heredero de lo que poseía el padre, porque era niño. Aunque era señor de todo, pero no lo poseía inmediatamente, porque era un niño. Tenía que llegar a una cierta edad para que entonces el padre arreglara todas las cosas y entonces llegara a ser el heredero. Pero mientras era niño, en nada se diferenciaba de los esclavos.
En la cultura romana, hermanos, y hebrea, se acostumbraba mucho a la esclavitud, a la servidumbre. Entonces, los que tenían dinero, las familias acomodadas, pues compraban gente, tenían mucha servidumbre para que hicieran los trabajos, amén, ¿verdad? Que se requería hacer en la casa del amo. Amén. Y Pablo, hablando de acuerdo a su cultura, a su sociedad, él trajo, hermanos, el problema social a lo espiritual. Y dijo, el niño de la casa, aunque es señor de todo, puesto que es hijo del padre, hijo legítimo, sin embargo, aunque es dueño de todo, él no tiene absolutamente nada hasta el momento y en nada se diferencia del estatus social del esclavo. Entonces el niño y el esclavo en ese momento eran exactamente igual, tenían el mismo valor según la ley romana y según la forma de hacer el testamento de los padres. Tenga esto en mente, porque esto nos va a ayudar a comprender lo que vamos a estudiar un poquito más adelante. Adiós. Versículo 2 dice, sino que está, hablando del niño, está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado ¿por quién? Por el Padre. Ahora aquí está la aplicación, hermanos. Versículo 3. Así también ¿quién? Cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Note usted la transición de lo natural a lo espiritual. Nosotros también, cuando éramos niños, dijo el apóstol Pablo, estábamos bajo los rudimentos del mundo, bajo la esclavitud del mundo. Y eso ocurre, hermanos, con nosotros también. Antes de convertirnos al Señor, estábamos controlados bajo los rudimentos del mundo. ¿Sí me entiende? No éramos los hijos de Dios, no éramos el pueblo de las promesas. El mundo nos regía, el mundo nos controlaba, el mundo era nuestro amo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amén. Es la aplicación que el apóstol Pablo hace. Y hermanos, ya no somos del mundo. Jesús dijo, estáis en el mundo, pero no sois de este mundo. Puedes empezar esto, hermano. Qué tremenda palabra de Dios. O sea que estamos aquí, pero este lugar, hermano, este planeta Tierra, el sistema del mundo, no es nuestro, no le pertenecemos a Él. No hay ninguna relación entre la iglesia y el mundo. Aunque estamos en Él, no somos de Él. Entonces, ¿de dónde somos? A veces veo programas en la televisión de historia y todos los programadores, hermanos, son pura gente atea, incrédula. Y hacen una relación entre lo que inventó el hombre con los extraterrestres. Es que vinieron seres de otros planetas e instruyeron a los humanos a hacer ciertas cosas. Terminan por otro lado, mencionan a Dios, pero mencionan las cosas creadas y le dan crédito a los seres extraterrestres. Déjame decirle algo. Si hay alguien extraterrestre en este planeta, es la iglesia. No lo digo por su apariencia. Pero si hay alguien de extraterrestre que está de extra aquí, es la iglesia. Porque estamos aquí, pero no somos de aquí. Jesús viene por usted y por mí. ¿De dónde somos, hermanos? Aleluya. De un reino celestial donde hay un rey que no solamente es un rey, pero es rey de reyes y es señor de señores. Y ahí es que usted y yo somos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que no se acomode tanto aquí, hermano. Aleluya. Lo digo siempre. No se acomode, goce lo que las bendiciones de Dios, goce en abundancia. Aleluya. Pero no se olvide que esas cosas son perecederas. No se va a quedar aquí todo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Su carrito nuevecito, que cuando entra ese carro huele tan bonito, hermanos. Yo ya quiero tener un carro que huela así, ¿verdad? Ya son yonquecitos. Pero hermano, escúcheme, no se acomode a este mundo. Aleluya. Antes le pertenecíamos. Era nuestro amo. Nos tenía esclavizados en diferentes cosas, en vicios, en situaciones, en pecados. Entonces, si ahora hemos sido hechos hijos de Dios,
¿por qué volver a esclavizarnos con los rudimentos del mundo? Dijo el apóstol Pablo en Colosenses y en Efesios. Lo que trato de decirle, hermano, es que nosotros no pertenecemos aquí ya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? Estemos siempre preparados porque un día Jesús vendrá por nosotros a llevarnos al reino donde pertenecemos. Tremendo, ¿verdad? Volvamos aquí, volvamos a la realidad actual. Aún estamos en esta tierra y aún estamos en esta carne. Aleluya. Y esta carne va con nosotros donde quiera que vayamos. Vamos a la tienda, cargamos con la carne. Vamos al trabajo, cargamos con esta carne. Y esta carne todavía quiere hacer lo malo. Pero lo bueno es que está sujeta al Espíritu Santo y le recordamos que no pertenecemos a este mundo y que el mundo ya no nos rige más. No nos dirige, no nos controla. Sigamos leyendo lo hermoso que dice aquí este texto. Versículo 3, lo repito. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Hablamos de la ley, el contraste entre la ley y la fe. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? De hijos. Y por cuanto sois hijos, es declarativo, es un hecho. Nosotros somos hijos de Dios. Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. La palabra Abba, según el diccionario Vine, dice que es una palabra aramea. Y esta palabra la usaban los infantes para denotar una confianza irracional hacia el Padre. La palabra ave no quiere decir papá, quiere decir papi. Es una palabra dulce. Dice también el diccionario Vine, cuando un niño pequeño aprende a decir Abba, papi o Ima, que es mami, papi es la palabra que generalmente utilizaba el pequeño para referirse a su padre terrenal y conllevaba una relación íntima con aquel ser al cual el niño llamaba papi. No solamente es una palabra dulce, pero es una palabra que conlleva una relación. El niño, una relación íntima. El niño, al decir Abba, amén, significaba una relación la misma relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Hermanos, la relación con el Señor es muy importante, es esencial para mantener viva, hermanos, nuestra salvación y nuestro amor por Dios. Tenemos que tener una relación cercana a papi. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué bonita es esa palabra, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, sus hijos, le dicen papi? Mi hija ya no me dice porque ya creció, ¿verdad? Pero estaba más chiquita, decía papi. Me sentía muy bonito. Mi hijo también, me llamaban así. Pero ¿cuánto acostumbraron? Algunos no lo acostumbraron, pero ¿cuánto acostumbraron a sus niños a llamarle papi? Eso indica la relación, hermano, la confianza que hay en el Hijo y en el Padre tan íntima. La Biblia dice que Dios envió a nuestros corazones, el día que usted recibió el Espíritu Santo, hermanos, hablando en otras lenguas, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, amén, y ahora ese Espíritu nos hace llamarle al Dios, que no era nuestro Dios, papi. Wow, hermanos. Nosotros nos ganamos a una familia de Nicaragua. Eran trinitarios, hermano, hasta los huesos. Y le hablé del bautismo con la misma Biblia de él, le enseñé. Andaban en la librería, andaban caminando por ahí, el hermano andaba con sus chorecitos, ¿verdad? Y le hablé de la palabra de Dios, fueron a la iglesia, comenzaron ahí, les gustó,
hermano, yo lo bauticé en el nombre de Jesús, recibió el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, que recibieron a Dios con todo su corazón. Y cómo me gustaba escuchar orar a este hermano, al hermano Mario Izaguirre, quebrantado en aquella relación tan profunda con Dios. Él no le llamaba papá, le decía papi, papi lindo, papito. Qué hermoso, hermanos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Usted ha recibido el Espíritu Santo, ahora es hijo legítimo de Dios. Y ese Espíritu, hermano, le hace decir a usted, a ese papá tan amoroso, papi. ¿Sí me entiende? No solamente papá, papi. Cuando oro en secreto, cuando no está nadie alrededor mío, es como yo llamo al Señor a veces. Papi, papá, mi Dios, mi Rey. ¿Cuánto dicen gloria al Señor, hermano? Amén. Aunque el versículo 5 de Gálatas capítulo 4 indica, hermanos, que recibimos la adopción de hijos de Dios. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero hermano, y todos sabemos la diferencia entre la adopción, ¿verdad?, y el nacimiento genético, hermanos, de alguien, de algún niño, de alguna criatura. Es diferente entre la adopción y el ser hijos legítimos. El hijo legítimo, hermanos, es hijo ya sabemos por qué, hermanos, y también por el nacimiento. Sin embargo, el adoptado, hermanos, ha sido adoptado, la misma palabra indica, ha sido adoptado a una familia. Amén. Pero, hermanos, aunque el verso 5 dice que fuimos adoptados como hijos suyos, hermano, sin embargo, el versículo 6 nos indica que ahora somos hijos legítimos. Amén. Y por cuanto sois hijos, ya no somos adoptados, hemos creído por la fe, ahora nos hemos posicionado en la posición, vale la redundancia, de hijos legítimos de Dios. Y somos tan hijos, hermanos, que Dios envió el Espíritu Santo a nosotros, y ahora ese Espíritu, puesto que ahora somos hijos legítimos, nos hace decir esa palabra tan hermosa de Abba. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Ahora, hay una pregunta aquí. ¿Cómo se convierte una persona en hijo de Dios? ¿Cuántos ya han sido bautizados aquí? Levanten la mano todos. Amén. Amén. ¿Alguien no ha sido bautizado en el nombre de Jesús? Imagino que todos, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Pero ¿cómo uno se convierte en hijo de Dios? ¿Qué se necesita? ¿Es por nacimiento o es por adopción? Amén. Ambas, hermano. Pero una vez que hemos sido adoptados, nos convertimos en legítimos. Gálatas capítulo 3 versículo 23. Si está todavía en Gálatas. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Gloria a Dios. ¿Me oyen, hermanos? Amén. Iguanas, ranas. ¿Quién va a dar tienda ahorita una aspirita? Estoy jugando, gloria a Dios. Está bien así, hermanos, gloria a Dios. Es que me están grabando y quiero que se salga. No se crea. Amén. Ya se me olvidó lo que iba a decir. Verso 23. Me gustó mucho el verso 23. Antes que viniese la fe, recuerde que no había fe, era por ley. Estamos confinados. ¿Cuántos han significado de la palabra confinados? En mi trabajo hay unos 4 o 5 lugares en mi departamento que son lugares confinados. Son lugares específicos con una cierta área específica. No puede pasar de esas paredes, hermano, de esos límites que se considera confinado. Porque si se pasa de ahí, hermano, es peligroso. Gente ha perdido la vida en los lugares confinados por entrar, por no cumplir los reglamentos de seguridad. ¿Me entiende? Puede ser químicos o algo que es peligroso para el ser humano, por lo tanto se confina y hay gente especializada única que puede entrar a ese lugar. Ese lugar es limitado, es encerrado. Y dice la Biblia que la ley nos tenía ¿qué? Confinados. No podíamos pasar de estas paredes.
hablando en lo material. No podemos salir de este lugar porque es un lugar que nos confina, nos está confinado. Confined space. ¿Se dice así, hermano? ¿Me entiende? Y la ley era eso, hermanos. La ley no había libertad en la ley. Porque estamos encerrados en esas normas, en esos mandamientos, en esas ordenanzas. Y nadie podía cumplir los 613 mandamientos que existían en la ley. Por lo tanto, la gente, el pueblo judío, los que vivían bajo la ley, estaban confinados. No podían ser libres, hermanos, de hacer lo que el Espíritu Santo ahora nos da la libertad de hacer. ¿Por qué? Porque hay que cumplir los 613 mandamientos. Y Santiago dijo que si alguien fallaba en cumplir un mandamiento, quebraba toda la ley. Era imposible, pues, que se viviera con libertad bajo esta dispensación. No podíamos ser libres. Es más, el mismo versículo explica qué significa combinado. Veamos el resto del verso 23. Amén. No sé qué está pasando con los micrófonos aquí. Yo creo que el diablo está enojado. El diablo, luego. No, hermano, faltan pilas, es lo que falta. Pero el verso 23 dice: antes que viniese la fe, estábamos confinados, ¿qué? Bajo la ley. Miren lo que dice: encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La ley todavía no había sido revelada. Perdón, la fe no había sido revelada y estamos encerrados en un lugar sin poder ser libres porque no había fe. Pero Pablo dice que la fe fue nuestro ayo. La palabra ayo es alguien, hermanos, que se ocupaba en las familias ricas de ese tiempo de formar a los niños, de instruirlos, de guiarlos, no como un maestro, pero como un tutor, como un supervisor. Y la Biblia dice que la ley los tenía encerrados, pero también la ley, hermanos, fue la que nos llevó a Jesucristo. Dios encerró todas las cosas bajo pecado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y a través de la ley solamente la gente en ese tiempo podía servir a Dios. Pero la fe todavía no venía. Así que la ley, cuando Jesucristo vino, cuando llegó el tiempo, cuando envió Dios a su hijo nacido mujer y nacido bajo la ley para quitar la maldición de la ley, entonces la ley fue nuestro ayo, fue nuestro guía, nuestro supervisor para traernos a Jesucristo, a la fe. Hoy estamos viviendo la dispensación de la gracia. Se es salvo solamente por fe. Así que la ley era mala, dijo Pablo. No era mala. Era buena porque ella nos trajo a esta nueva dispensación de la gracia. Gloria a Dios, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? La palabra de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Te encargo que lea el libro de los Gálatas. Aleluya. En una ocasión estaba platicando con un mesiánico, ¿verdad? Y pues ellos tienen que guardar ciertas cosas de la ley para poder ser salvos. ¿Usted sabía que el 99% de los mesiánicos fueron cristianos en un tiempo y abandonaron el cristianismo para convertirse al mesianismo, y ahora se creen hebreos cuando tienen el nopal en la frente que no se les puede quitar? Pero para ellos es importantísimo. La Biblia tiene que ser en hebreo, no en griego, no en español, no en ningún idioma. Tiene que ser todo en hebreo. El nombre de Jesús tiene que ser en hebreo, si no todo está mal. Y me acusaba a mí de ser un romanista, de estar sujeto al yugo de Roma, ¿verdad? Y le dije, vamos a ver el libro de Gálatas, a ver quién tiene la razón. Y le leí el libro de Gálatas desde el capítulo 2 en adelante. Amén. Y la Biblia dice, hermanos, que la ley era una maldición. ¿Por qué? Porque la ley indicaba que si alguien moría colgado en un madero, era maldito. Y Jesús se convirtió en maldición para bendecir a aquellos hermanos que estábamos bajo los rudimientos del mundo. Y Pablo dijo, estoy sorprendido que tan pronto se hayas alejado del evangelio. ¿Sí me entiende? Siguiendo los falsos maestros a la ley. Entonces dijo, ¿creíste por el Espíritu o creíste bajo la ley? Y en esos textos le dije, a ustedes la ley los sacó de Cristo y los esclavizó, los trajo a la esclavitud nuevamente, los rudimentos de la ley.
Mientras que a mí, Jesucristo, la fe, me sacó de la ley de los rudimentos del mundo y me trajo a la salvación. ¿Cuánto le gloria a Dios? ¡Qué tremendo! Hermanos, que hay algo que jamás me bloqueó y nunca más pudimos debatir. Gloria a Dios, aleluya. Si usted quiere enseñarle a alguien que tiene que ser todo en hebreo, llévelo al libro de Gálatas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. No necesitamos, usted conoce ya hemos estudiado de Señor, eso, no necesitamos más sacrificar un cordero, ¿me entiende? No necesitamos más derramamiento de sangre de animales. Hubo una única sangre, un único sacrificio para siempre, por el cual el hombre puede ser salvo. Gloria a Dios, Y aleluya. esa es la sangre de Jesucristo. Amén. ¿Cuánto dicen los que Gloria a Dios. dice la Biblia? De todo pecado. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Esto ya lo dije, me adelanté. Esto ya lo dije, me adelanté. Esto también. Ya, gloria a Dios. Me quedan 5 hojas, hermano. Aguanta. Gloria a Dios. Aunque dice la Biblia que hemos sido adoptados, sin embargo, hermanos, amén, la adopción, amén, ha pasado de una adopción a un estado posicional de hijos. Y la Biblia, hermanos, en muchos pasajes nos enseña, amén, que ahora no solamente fuimos adoptados, pero hemos pasado de adopción a hijos genuinos. Juan capítulo 1, vaya conmigo a Juan. Evangelio de Juan capítulo 1 y el versículo 12. ¿Cuántos se lo saben de memoria, hermanos? Amén. El apóstol Juan, hablando del verbo de Dios, de Jesucristo, vean el versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios, perdón, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, hablando de Jesús, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el versículo 11 dice que ese verbo vino a lo suyo, pero los suyos, o sea, el pueblo judío, no le recibieron. El versículo 12, esta es una de las formas que podemos llegar a ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué pasó? Note esto, ¿qué es lo que pasó? Les dio la autoridad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. Ya no adoptados, ahora somos hechos hijos legítimos de Dios. Amén. ¿Cuántos han creído en ese nombre maravilloso de Jesús? A los que creen en su nombre, les dio el poder o la autoridad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Y nosotros creemos en su nombre. No creemos en 3, en 4, en 2. No somos dualistas, trinitarios, no sé cómo le diga, quinto, no sé qué. Somos unicistas. Creemos en un solo Dios. Y su nombre es Jesús. Y el creer en ese nombre se hace hijo de Dios. ¿Cuánto dice el Señor? Gloria a Dios. Es importante entender esto, hermanos. Amén. Todos los que recibieron, ¿a quién? Al Señor Jesucristo. A los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre del Señor Jesucristo. Les dio el poder, la potestad, la autoridad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Y aquí la palabra hijos es la misma palabra griega, tegna, que significa que es nacido. Es una palabra que da prominencia al hecho de nacimiento. Entonces este versículo pone en claro, hermanos, que hemos pues, cuando hemos creído en el nombre del Señor Jesús, hermanos, hemos sido renacidos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Volvimos a nacer.
Pero este nacimiento es un nacimiento espiritual. Vayamos al mismo libro, pero el capítulo 3. Capítulo 3 de Juan y el versículo 3 en adelante. Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En griego esta frase, nacer de nuevo, significa nacer de arriba. No es el nacimiento físico, como nosotros nacimos de nuestra madre. Nacer de nuevo en griego es nacer de arriba. Se está refiriendo a un nacimiento espiritual. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? El mismo contexto lo indica. Amén. Versículo 5. Note usted lo que dice. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6, note usted, lo que es nacido de la carne, o sea, lo que se nació físicamente es un nacimiento físico, pero aquí está el nacer de nuevo. ¿Y lo que es nacido de qué? Del Espíritu. Entonces, el nacer de nuevo es un nacimiento espiritual. Se tiene que nacer del Espíritu. Dice: el que nació, de lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 8. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de a dónde viene ni a dónde va. Miren lo que dice: así es todo aquel que es nacido de él. Espíritu. Entonces, el nuevo nacimiento es un nacimiento de arriba. Y es un nacimiento espiritual. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, creímos en Él, obedecimos Hechos 2:38, ocurrió el nuevo nacimiento o el nacer de arriba, que es un nacimiento espiritual. Y eso nos permite ahora ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor, hermanos? Así que quiero decirle, hermanos y hermanas recién convertidos, usted ha experimentado un nacer de arriba, un nacer del Espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya me emocioné que le voy a seguir, hermano. No, ya voy a terminar, porque hay que irnos. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle aquí, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Le voy a leer solamente 2 versículos mientras usted está de pie. Santiago 2:18 dice la palabra de Dios. Para Dios. Santiago 1:18 dice: Él, hablando de Jesús, de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Pedro también nos lo indica, Tito 3:5 también nos lo indica, que hemos sido renacidos por su palabra. Démosle un aplauso al Señor, hermanos. Recuerde quiénes somos, quién es usted. Nunca tenga duda de que ahora usted ha sido renacido, renacida. Amén. De que ahora es hijo legítimo e hija legítima de Dios. Es tremendo privilegio y merecido, hermanos. Levantemos nuestras manos, demos de gloria a Dios por esa hermosa redención, por ese perdón de pecados. Aleluya. A veces el enemigo viene a ponerte duda. Amén. Gloria a Dios. ¿Seré o no seré? Déjame decirte que de acuerdo a su palabra, Dios te ha hecho su hijo y su hija legítima. Adoremos a ese Dios tan hermoso. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por ese privilegio de ser herederos de la
promesas tuyas. Te dará un reino celestial, Señor, aleluya. Oh, gracias por habitar en una nueva ciudad, la nueva Jerusalén, Señor. Ayúdanos mientras estamos en esta tierra a caminar firmes, aleluya, con una relación cercana a ti y tener la confianza de llamarte Papi, Abba Padre. Gracias, Señor, aleluya, gracias, Señor. Un aplauso a Dios, hermano. Gloria a Dios. Amén. Pues qué bueno es el Señor. Hermanos, cuando nos despedimos ahorita, pues vaya con mucho cuidado. Seguramente está más fea la calle que a la 1:30. Amén. Anuncios una vez más. El retiro de matrimonios. Si no vas a quedar en el hotel, bienvenido para ir a las sesiones. Todo la conferencia es $50 de entrada para todos los materiales que van a tener en los 2 días. Si nomás puedes ir un solo día, pues es la mitad del costo. Pero habrá materiales y pues todo lo que se trata de la conferencia, el retiro. Y también una vez más el domingo que viene empezamos justamente a la 1. Si llegas a la 1 y con 1 minuto ya va a estar ministrando el hermano. Yo necesito que él empiece lo más pronto porque a las 2:30 tiene que estar en el aeropuerto. Aprovechamos de eso. Amén. ¿Hay peticiones? ¿Alguien tiene una petición? ¿Nadie? ¿Cuáles peticiones hubo en el grupo de St. Paul en la mañana? Sí, la hermana Alejandra pidió por su mamá, que tiene una alergia, creo, en su boca, y por una tía que tiene cáncer y está en quimioterapia. También por una persona que se llama Hugo también, que tiene cáncer, y de ahí por los familiares. Sí, Brother Daniel, no sé si recuerda alguna de las peticiones de la mañana de tu grupo. Sí, hermano. La hermana Evelyn pidió por su mamá que van a comenzar un proceso de una visa, un permiso para venir, y pidió oración por ello. Amén. Amén. Es importante, ¿verdad? Del grupo de Apple Valley, Brother Manuel, María, alguien de ahí, no sé si recuerdan alguna petición. Bueno, pedimos, yo pedí oración por mi hermana Jenny, estaba en oración. También por Sereni, que estaba por mí, va a ir a Romanis. Amén, no hay otros peticiones. O por el maestro también de Anthony, que tiene cáncer. Okay. Está muy bravo, ¿eh? Muy feo. Vamos a orar por esas necesidades. Amén. Señor Jesús, te damos gracias. Amén. En este día, Señor, tú conoces todas las necesidades, Padre. Pedimos, Señor, por la mamá de mi hermana Evelyn, Señor, que abres la puerta ahí. Por los que están batallando, tratamiento con cáncer, Señor, por Señor, la victoria, Señor, en el nombre de Jesús, estamos llamando a estas personas en oración. Aleluya, te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo por tu sanidad, Señor. Aleluya, por tus promesas de vida, Dios. Todo lo que eres, Dios. En nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Íbamos a dar tiempo a los nuevos directores, pero si el hermano va a predicar justamente a la 1, pues nos va a quedar bastante espacio después, el domingo que viene. Fue elegido el hermano Santiago como líder de varones. Damos espacio a todos los líderes nuevos para el domingo que viene. Que lleguen a tiempo, hermanos, para que no pierdan ninguna bendición. Estamos despedidos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios.